El quitarle la brujería al muerto es quitarle como el grillete, como la piedra que no deja que él avance. Una vez que vos le quitas eso, él puede decidir, ¿me quedo o me voy? El problema está ahora en que el familiar lo ayude. Entonces, a la hora de poder regresar al guía, otra vez a tu persona, me he llegado a encontrar con guías incorporados en mí, o sea, como a través de una monta, de empezar a llorar y decir, no me quiere, no me escucha, no quiero volver ahí, a ese cuerpo. Y el problema es, como medium, es convéncelo, porque somos psicólogos casi de espíritus, quejándose o lastimado por el cuerpo físico que le tocó en esta vida. ¿Cuántas personas no ven a los artistas como si fuesen personas extraordinarias y casi llegamos al punto de la adoración, de que los ven como unas deidades? Toda esa energía la puedo yo canalizar para realizar mis trabajos. Claro, porque son cuadros originales con la energía del pintor. Exactamente. Dice, todas las personas podemos hacer eso. Todo depende de cuántas personas tengan detrás estos artistas. Saludos y bienvenidos, amantes de lo desconocido, a un nuevo capítulo de Más allá del miedo con Jesús de Nazaret Martínez. En esta ocasión, queridos seguidores, estamos con Romina Nate. ¿Cómo estás, Romina? Hola, Nasa. Muy bien, mucho gusto. No te conocía, pero encantada de estar aquí contigo. Te agradezco muchísimo y sobre todo por tomarte el tiempo de venir hasta acá a mi estudio. Gracias. Nosotros afirmamos en este canal que el mundo sobrenatural es más real que el mundo natural. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso? Es muy cierto. Todo qué lo lo que crees? no se ve tiene mucha presencia y tiene mucho poder. Y a veces hay cosas que el hecho de que no se vean sí te pueden llegar a perjudicar. Entonces, para mí en el concepto de lo que no se ve a veces es mucho más peligroso, pero también es sabio. Ok. ¿Quién es Romina Nate y qué es lo que hace? Soy medium, soy sanadora blanca, ayudo a espíritus y ayudo a personas vivas en base a lo que es la mediunidad, a trabajar con espíritus maestros del lado de la luz. Entonces lo que me dedico es atender pacientes que vienen con problemas, trabas terrenales o algunos que tengan problemas con sus familiares fallecidos. Entonces se hace mediante una tirada de cartas y en base a eso resolvemos problemas, justamente hablando de lo paranormal, de lo que no se ve, pero que sí te llega a afectar en tu vida diaria y que no sabes por dónde. Ok, a ver, me parece interesante esto que mencionas sobre ayudar a personas que ya se supone trascendieron. Sí. ¿Cómo haces eso? Sí. A veces pasa que el familiar, una vez que ya fallece, empieza a comunicarse con su familiar vivo. Entonces, vas a tener manifestaciones como vivo. Entonces, ¿qué les pasa a las personas cuando un familiar se quiere comunicar? Eso ya depende la facultad o el don, si queremos llamarlo por don, de qué le pasa al familiar vivo que queda acá. Lo va a soñar. El más común, el síntoma más común es que lo sueñen o que sientan el olor también al familiar en la casa. Entonces, la persona viva o el familiar lo que relaciona casi siempre es, no, sí, mi abuelito me está hablando, me comunica y todo, pero el tema es que nunca ven qué les quiere decir. O sea, el familiar vivo siempre trata de relacionarlo como que es, mi abuelito me quiere dar un mensaje, pero nunca saben cuál es el mensaje. Interpretarlo, porque mezclan la emoción. Entonces piensan que el abuelito está bien y que los viene a ayudar a darle un mensaje, pero el mensaje nunca es claro. Entonces empiezan a tener problemas.
El abuelito se presenta mediante sueños, pero ya es muy repetitivo. Entonces, a veces ya soñar con un fallecido o sentir el olor del fallecido ya empieza a ser algo molesto. Entonces, ahí es cuando llega el paciente para ver qué está pasando. Ok, ¿y en qué punto sabes que es algo que está relacionado a lo tuyo y no es algo realmente sugestivo o que sea por mero apego o cosas por el estilo? Sí, mira, yo lo hago mediante un método que es una lectura de cartas. Son lecturas de cartas españolas, pero con significado mediúnico. Entonces, las cartas no van a mentir. Entonces, a veces aparece el familiar, sin que la persona me diga nada. A mí el familiar no me va a contar nada. Soy yo quien te hace preguntas y en base a las preguntas y la interpretación de las cartas, ahí es donde sale, por ejemplo, el abuelito, ¿no? Entonces le empiezo a describir. Esta persona es así, así, así. ¿Conoces algún familiar fallecido de estas características? Y me dicen, sí, es mi abuelo. Ok, y ahí empiezan las preguntas con respecto al vivo. A ver, ¿has soñado a tu abuelo? Sí. ¿Cuántas veces? ¿Es reiterativo? ¿Sí o no? Y después las preguntas hacia el muerto. ¿De qué murió? ¿Cuánto hace que murió? A veces las cartas me cuentan demasiado el chisme del fallecido. Eso según la necesidad del fallecido. Entonces puedo saber historias, secretos, qué ¿Del hacía fallecido? del fallecido, claro. Le puedo leer las cartas a un fallecido. Entonces, en base a eso, solucionarle el problema del fallecido. Porque si el fallecido se hace presente, es que necesita ayuda. El tema es que el familiar no entiende qué tipo de ayuda está necesitando. Un familiar que trasciende, que vamos a hablar de un cielo metafórico. Cuando te morís, tenés que irte a evolucionar, a estudiar en ese cielo metafórico para tu evolución, para tu encarnación. ¿Okay? Entonces, si no lo haces, por ejemplo, si moriste por brujería, vas a quedar en este plano, no vas a poder irte a evolucionar. Es como si te pusieran un grillete y vas a estar intentando irte, pero no vas a poder. Porque te hicieron brujería. Porque te hicieron brujería. Cuando te hacen brujería, te la hace un brujo. El brujo no necesita que estés ahí para hacerte la brujería. Va a tener una prenda o no, va a tener tu nombre completo, va a tener tu fecha de nacimiento, va a tener cosas que lo va a manejar en el campo astral. Sí, tu rastro energético, en pocas palabras. Exacto. Entonces, cuando te morís, se muere el envase físico, nada más. Pero la brujería queda en tus otros cuerpos. Entonces, el muerto también se carga con la brujería. Por eso es que no se pueden ir. Entonces, mediante la investigación, ya sabiendo que realmente es tu familiar, porque hay que tener en cuenta que los muertos también se hacen pasar por otros, te engañan según tus emociones, me guío con las cartas, porque si el familiar viene y me dice, no, mi abuelito es quien me está hablando, no. Primero yo checo que realmente sea el abuelito. ¿Y por qué hacen eso? Porque los muertos tienen una necesidad de ser reconocidos o de volver a tener un cuerpo físico. Entonces, si tenés un muerto en tu casa, ¿qué va a querer ese muerto? Alimento. ¿Qué necesita? Un cuerpo físico. Ah, ok. Entonces te quiere confundir para que le brindes esa energía porque tú dices, Exacto. es mi familiar, le Sí. tengo que decir, le tengo que hablar. Ajá, y de ahí viene el prenderle la velita, en tenerlo constantemente en una velación, te hace creer que es tu familiar y en realidad es otro muerto, errante, oscuro, como se le quiera llamar, pero te hace confundir. ¿Pero por qué te confunde? Porque en cierto aspecto no hiciste el proceso de duelo con ese familiar. Si cerraste el ciclo, si ya no te duele el familiar, no hay por qué hacerse pasar por ese familiar. Un muerto oscuro primero te va a hacer un escaneo para ver cómo están tus emociones. Entonces, en base a las emociones, vas a ver por dónde llegarte. Ah, ok. De hecho, hay muchas historias de personas que tienen esta clase de problemas, pero con entidades densas, Claro. demoníacas. Claro. Eso es posible. Sí, también es posible. Justamente por emociones tuyas, tensas, vibración. Esto es ley de atracción. Así como vas a estar vibrando, vas a atraer densidades, larvas, muertos familiares, muertos obsesores. Dentro de la rama de lo que es las escalas de los espíritus, podés llegar a atraer
a cualquiera de estos, pero la base son las emociones, la Claro. vibración emocional con la cual te moves. Sí, fíjate, hace un tiempo entrevisté a un terapeuta psicólogo que sus terapias las hace por medio de hipnosis. Ujú. Entonces había una chica que tenía pues esta depresión constante a pesar de los tratamientos, y a él ya se le había hecho bastante extraño porque ya de hecho estaba bajo cierto tratamiento médico. Entonces se mete una terapia de hipnosis bastante profunda y se da cuenta de que hubo una intervención espiritual de un niño, así, tal cual un niño. Entonces que él en medio de la terapia de hipnosis le empieza a preguntar a la chica, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te hace falta? Y empieza a contestar como si fuera un niño. Es que la vi muy sola, la vi muy triste, y como yo me siento igual, por eso me quedé con ella. Acompañándola. Exactamente. Entonces el psicólogo dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que estar del lado médico. Pero yo traté de seguir el juego y decirle, ¿sabes qué? El estar con ella ya no es tu asunto. No te pertenece estar con ella en su cuerpo. Ya te puedes ir. Es que no la quiero dejar sola, está muy triste. Dice, no, te tienes que ir. Y curiosamente, después de que hizo ese despido, ese cierre o algo por el estilo, la chica mejoró bastante. Bastante. Sí, ese es el problema. Primero que no sabes si es un niño. Vamos a la rama psicológica. No soy psicóloga, pero sí tengo pacientes que vienen con psicólogo o con psiquiatra o con diagnóstico de esquizofrenia. Y tiene mucho que ver eso. Un niño es inocente, ¿no? En la base lo que es ya muerto, ¿no? No debería de estar aquí. Pero si es un niño que murió en un accidente de una manera trágica, no sabe que está muerto, muchas pueden ser las circunstancias por las cuales un niño o un adulto no se vaya. Entonces, ¿por qué se te pegaría un niño? El niño dijo en ese caso, no, sí, la vi sola y todo, hizo match, ok, pero si ella, ejemplo, hubiera perdido un niño, un hijo, un hermanito, un primito, un algo, también podría estar relacionado a eso, al apego, a por qué se me pegó un niño. Y por eso el niño le hizo el scan y dijo, le hace falta un niño. Ajá, por la cuestión emocional de fondo que ella venía arrastrando. Por eso se te pegó un niño, y por eso se hacen pasar por ese, por eso se quedan con ellos. Exacto. Se pegan por afinidad, por ley de vibración también, y por tu necesidad. Ahora, vivir con un muerto pegado, pues te va a traer consecuencias físicas, emocionales y mentales. Eso es lo que te perjudica, sea familiar o no sea familiar. Vas a empezar a tener síntomas raros. Ansiedad y depresión es lo primero que te causa un muerto. Va haciendo una integración poquito a poquito. Primero es el escáner, después ve por dónde te va a agarrar, después se te empieza a sentar acá en los hombros, y así te empieza a acompañar y todo. Entonces empiezas a tener la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque el muerto mismo tiene ansiedad, y la depresión es porque ya está muerto. Te tiene que llevar a algo mucho más profundo porque tú ya vienes con algo emocional bajo para que el muerto se te pegue. Entonces, una vez que ya se sentó acá cómodo, va a empezar a meterte cosas en la cabeza para meterte en un grado emocional mucho más profundo. Ahí es cuando vas al psicólogo porque notas que hay algo raro que te pasa que no puede salir. Por más que trabajes internamente y lo quieras hacer en la parte espiritual, no hay manera. Te va a empezar a doler el cuerpo. Dolores inexplicables, como dolores articulares, dolores de hueso, problemas de estómago, mucho dolor de cabeza. Empiezas a escuchar cosas dentro de tu cabeza, sueños demasiado oscuros. Entonces empiezas a ir con el profesional y la terapia no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el muerto no va a dejar que escuches. Por eso te medican. La medicación tampoco te hace nada. Porque el muerto ya te va a regir tu vida. Y vos ni enterado que tenés un muerto encima. Por eso, o sea, el tema de la ciencia con esto, o sea, sí ahora hay bastantes científicos, doctores, con respecto a las SM,
que sí están un poco más abiertos porque ya está comprobado, pero es muy difícil encontrar psicólogos que te atiendan esta parte mediúnica o de espiritual o de muertos, ¿no? Porque si vos llegas con el psicólogo y le decís, escucho voces, no, pues lo primero que te hace es medicarte y eso es un esquizofrénico. Ajá. Pero en mi parte, cuando me llegan pacientes esquizofrénicos, primero no hay que estar peleado con la ciencia, obviamente sigues tu tratamiento, pero cuando le leo las cartas, primero, son mediums, que ellos no saben que son mediums. Entonces les doy toda una explicación de este mundo, que no se ve cómo se maneja por detrás, y lo que vienen cargando son muchos espíritus, no uno solo, muchos. Entonces, de ahí vienen algunas voces. Que hay problemas de esquizofrenia científicos reales, sí, pero los que a mí me han tocado han sido de cantidad de muertos pegados. Entonces, de ahí, pues empieza todo el tratamiento espiritual, por así decirlo, ¿no? A ver, vamos a quitar esto como capitas de cebolla. Vamos a quitar esto y esto y esto y esto, pero tienes que empezar a estudiar esta parte que no se ve, porque yo te los quito, pero si no sigues con un proceso evolutivo espiritual, se van a volver a pegar. Bueno, las situaciones científicas también las involucras. Sí, van acompañados del acompañamiento psicológico. Sí, o sea, es parte espiritual y parte científica, sea médico o sea psicólogo o sea psiquiatra. Hasta anexado me ha tocado. Ah. Porque si se te pega un espíritu, por ejemplo, obsesor, el obsesor te obsesa. Te va a llevar a hacer cosas, a tener vicios, ya sea juego, casinos, tomar, drogas. Te lleva a circunstancias feas de lo que ellos hacían, porque ya consiguieron el cuerpo. Entonces ahora tengo un cuerpo y voy a seguir haciendo lo que yo ejercía en vida. Entonces de ahí vienen los que están anexados, por ejemplo. Tengo pacientes que ya han podido salir del anexo porque sus mamás, que son las que más se preocupan y los anexan, de ahí venía el problema. O sea, revisa a mi hijo porque mi hijo no era así. De repente empezó a hacer esto y mi hijo dejó de ser mi hijo. Entonces ahí reviso al hijo sin estar el hijo. En esta parte es cuando la mamá pide ayuda. Entonces generalmente yo no reviso a nadie sin un permiso, porque estás rompiendo el libre albedrío. Uh-huh. Pero como es la mamá y el chico es mayor de edad y a través de un mensaje de texto sí logramos tener la aprobación de él, entonces sí recibió la ayuda y salió del anexo recuperado y ya no volvió a ser él como era antes. Pero cuando un espíritu, depende de la categoría, se te pega, te puede hasta llevar a la muerte. O sea, porque ellos lo que quieren es un cuerpo, disfrutarlo, pero te van a llevar a un estado muy denso. Al límite. Al límite porque ellos necesitan eso, necesitan cada vez más alimento, más poder, pero tu cuerpo físico no te va a dar. Entonces vas a empezar o a tener actitudes o acciones que te van a llevar o a estar preso, a las drogas, al alcohol o al suicidio. Depende qué. Ok, me llama mucho la atención esto que mencionas de que a veces no trascienden cuando tienen brujería. Sí. ¿Qué es lo más fuerte que te has encontrado en estos casos? O sea, ¿cómo te das cuenta qué tipo de brujería tenían o que se fueron de esa forma? Mira, en la lectura podés llegar a ver en específico una brujería, pero a veces no te muestran lo que es. Afortunadamente yo no necesito saber qué tipo de brujería era. Entonces, no ondeo tanto en eso. Lo que sí ondeo en la averiguación con el familiar es, a ver, el abuelito andaba de canijo con alguna otra mujer o engañaba a la abuelita y ahí me dicen sí. Ok, entonces, ¿sabes si por parte de la señora, del amante, sabes si alguien practicaba santería, si estaba en algún tipo de religión, en algún tipo de culto? De ahí empieza la averiguación y casi siempre sí. Porque la pregunta es, ¿por qué tendría el abuelito una brujería? ¿Por qué alguien le querría hacer daño al abuelito? De ahí viene toda la historia, por el comportamiento que tuvo el abuelito. Entonces, al tener brujería, yo lo único que necesito es la confirmación del familiar, de los comportamientos y de cómo era él para estar segura que es él. Pero tú previamente ya haces un diagnóstico por medio de las cartas. Sí, es el diagnóstico por medio de las cartas. Como familiar no estás haciendo tu proceso, que vendría a ser
quita la cama del abuelito, quita el colchón, quita la ropa, ya no le hables, ya no le pongas la vela diaria, ya no lo sigas anclando, no funciona. El quitarle la brujería al muerto es quitarle como el grillete, como la piedra que no deja que él avance. Una vez que vos le quitas eso, él puede decidir, ¿me quedo o me voy? El problema está ahora en que el familiar lo ayude en su parte. Porque si las cenizas, por ejemplo, siguen quedando en su casa, la ceniza está ahí por un recuerdo. El familiar no suelta ese cuerpo, aunque esté en ceniza, no lo suelta. Entonces el familiar, aunque no tenga brujería, ahí se queda. Pero ahí es porque el que no está cómodo es el fallecido. Claro, empiezan a tener una incomodidad. Y en las cartas a mí me sale eso también. Me quiero ir, pero a mí me tienen encerrado. Casi siempre la carta es la salida. Necesito una salida, pero hay un encierro en una habitación. Una habitación es en donde lo tienen, porque donde lo tienen casi siempre es un altarcito. Sí. Entonces, esa es la habitación en cual yo estoy siempre segura de que lo tienen. Y ahí empiezo con las preguntas, a ver, ¿dónde están las cenizas? ¿Dónde está el cuerpo? Y casi siempre lo tiene mi hermano, está con mi mamá. Y el problema con que lo encuentro es la cultura, ¿no? Del tema de gente, son adultos mayores que no van a querer deshacerse de las cenizas. Las cenizas ahí se van a quedar en la casa y ni siquiera van a ir o a un cementerio o a una bóveda ni a un otro lugar. Entonces, cuando, por ejemplo, la persona tiene que seguir viviendo ahí el tema es por qué sigues viviendo bajo el techo de mamá, por ejemplo, ¿no? Que tiene las cenizas de papá. ¿Por qué sigues ahí? Entonces es ¿por qué no haces un cambio? ¿Por qué no haces una evolución? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué estás con ese contacto? Y entonces ahí es cuando se quedan como pensando, ¿no? De ¿por qué? Porque te falta trabajar algo todavía. Yo hago mi parte, le quito la brujería al abuelito, pero tú tienes que hacer la tuya. Ahora, ¿con qué problema te vas a encontrar? No vas a poder interceder con mamá, porque mamá está arraigada al abuelito, por ejemplo. Claro, fíjate, yo en eso tengo una teoría, porque he escuchado muchas historias de personas con la cuestión de las cenizas, que no es tanto el problema que estén las cenizas en el lugar, a mi punto de vista, sino que están anclados emocionalmente a la persona. Ajá. Y eso es lo que pues hace que la persona pues no se pueda ir. Exacto. Es que donde está la ceniza va a estar el alma. Es como algo simbólico, ¿no? Sí. O sea, para el vivo es todo. Ajá. Es el muerto completo. La ceniza representa al vivo el alma. No, ellos no tienen ni en cuenta que el alma está vagando y que está en una oscuridad. Porque no tienen luz. Porque no deben de estar en esta dimensión. Ya tienen que estar en la otra. Siguen en este mundo terrenal mundano, en otra dimensión, pegadita al nuestro, pero no están en esa elevación. Entonces, aquí no deben de seguir porque aquí no van a aprender nada. Acá solamente van a buscar alimento para seguir sobreviviendo. Pero quien lo ancla son emociones, brujería o el familiar vivo. Claro, y fíjate, yo te lo menciono porque pues yo aquí tengo unas, no sé si te fijaste, que son las de mi madre, pero aquí hay una muy, muy gran diferencia. Acá no se siente la densidad. No se siente ni se manifiesta nada, ni nada por el estilo, porque fue deseo de ella. O sea, no dijo, ¿sabes qué? A mí me dejas en un mausoleo y te friegas. No, fue todo lo contrario. Yo quiero estar con uno de ustedes o alguno contigo, con tus hermanos, pero yo no quiero estar en un mausoleo. Sí, en un lugar. Entonces, también yo creo que esa parte es importante. ¿Qué es lo que quería la persona después? Sí, la voluntad del fallecido es muy importante. Pero ahora, ustedes como familia y ella también, o sea, no lo has visto aquí. No, jamás. De hecho, yo estoy acá y no sentí absolutamente nada. Y me ha pasado de ir a casas y apenas sentí abrir la puerta. Sí, lo siento. Y me empiezo a sentir los síntomas de los muertos. Y empiezo a decir, a ver, ¿quién murió así, así, así? Tal. ¿Quién murió así? Tal. Y así. Y así les voy diciendo. Porque en mi cuerpo empiezo a sentir de cómo murieron o qué enfermedad tenían. Sin yo saber que ahí
estaban las cenizas. Claro. Ajá. Entonces, aquí tu mamá no está. Están las cenizas, es el envase caducado, nada más. Pero tu mamá tenía un estado evolutivo. Tu mamá, al dedicarse o al ser espiritual o a tenerla clara en esta parte, por eso tu mamá no está, porque siguió su evolución, que es diferente. Claro. Y tú creo que también ya superaste eso y lo tienes muy bien claro, por eso tu madre no está anclada, por eso no se siente. Entonces esas cenizas son simplemente cenizas. Sí, claro. Pero en las casas de las familias, como no está esa evolución espiritual, ese conocimiento, el entendimiento de cómo funciona esto, y es un altar realmente, por eso sigue la energía del familiar ahí. Es diferente. Claro, claro, sí, totalmente. Y cambiando un poquito el cauce de la plática que estamos teniendo, ¿qué es lo más fuerte con lo que te has encontrado? La situación que a ti ha llamado tu atención y pues que no se te olvida. Mira, en cuanto a muertos, no. Lo más fuerte, lo que a mí me llega a impactar a veces, son los guías espirituales. Hay veces que también lo puedo detectar, viene un paciente y se siente muerto en vida, pero no trae un muerto. Y decís, entonces, ¿qué pasa, no? No trae brujería, no trae un muerto, pero el problema es el guía. Todos traemos un guía espiritual de nacimiento, es alguien que te va a guiar y que tiene toda la información de vida desde que naces. De ahí nos vamos un poquito para atrás, vienen los registros akáshicos. ¿Okay? Entonces, esa alma es un ser encarnado que tenemos. Entonces, pasa a veces cuando tenés un impacto emocional, un choque, un golpe en la cabeza fuerte, algo que entró por el pecho con muchísimo dolor, una muerte, algo que te haya dejado mucho en shock, que te quedaste así y que te impactó demasiado, eso puede llegar a ser a que tu alma se desprenda un poquito de tu cuerpo físico. Cuando el alma se desprende, no puede volver, a veces que no puede volver. Uh-huh. Entonces empezás como a ser un zombie, literal. Ojeras, se te ponen los ojos con huecos como cadavérico, no sentís nada, estás vacío, te sentís horrible. Y vas a trabajar porque tenés que trabajar, pero no tenés una motivación, perdiste la brújula, no puedes tomar decisiones, son síntomas muy feos. Entonces, igual hago un diagnóstico, veo que es el guía. Entonces, a la hora de poder regresar al guía, otra vez a tu persona, me he llegado a encontrar con guías incorporados en mí, o sea, como a través de una monta, de empezar a llorar y decir, no me quiere, no me escucha, no quiero volver ahí, a ese cuerpo. Y el problema es, como medium, es convéncelo, porque somos psicólogos casi de espíritus, porque hay que convencerlos. Entonces, lo más duro me ha sido de trabajar con los guías, porque ya tienen otro nivel, porque sí los puedo entender, ¿no? En esta parte de no me escucha, no me entiende, ¿para qué quiero ese cuerpo? Ya me quiero ir. Y esa parte es lo que más me ha llegado a como impactar, cuando un guía viene hablando, quejándose o lastimado por el cuerpo físico que le tocó en esta vida. Rechazando, sí, que tu materia física te rechace, ¿no? De que no me escucha, ya no sé cómo hacerle. Entonces no quieren volver. Entonces, para hacer esto, obviamente yo entro en un trance, ocurre una monta, el espíritu me monta a mí, tengo personas que me van ayudando, hay una psicóloga también que va en el proceso, o sea, sí es contenido, pero lo más fuerte ha sido eso, cómo los guías a veces vienen con tanto dolor por ocasión de la materia física, ¿no? Del cuerpo físico que les tocó. Eso ha sido lo más fuerte, sí. Sí, es que depende la rama que uno trabaje, sí. Pero el trabajar con guías ya es otro nivel. No es lo mismo que trabajar con un muerto familiar. O sea, también me ha pasado de montar un muerto familiar,
Y el muerto familiar sí físicamente te destruye mucho más, energéticamente hablando, que un guía. Pero esto de los guías, ¿cómo es que funciona? ¿O qué tan diferente es a, no sé, la presencia de un espíritu? Es que hablamos de categorías diferentes. Ajá. Un guía, tu guía de vida, es lo que te mantiene vivo, quien tiene toda la información de tu vida, quien te impulsa a hacer cada acto de vida en la parte orgánica. Y en la parte espiritual es quien te va a decir, mediante pensamiento, la intuición, esa vocecita que te habla, eso que sabes que tienes que hacer o no hacer, es tu guía hablándote. ¿Cómo se va a comunicar tu guía? A través de la intuición. Es esa vocecita que escuchas internamente, que sabes que es. Ahora, lo que uno no sabe por temas de estudio, ese guía, si lo hablamos en temas científicos, es el periespíritu. ¿Sí? En lo que es el espiritismo se llama periespíritu. Es el contenedor de toda tu información y es lo que más tenés que cuidar. Cuando una persona llega al coma, por ejemplo, en un hospital, por diferentes razones, el periespíritu se fue, se cortó el cordón de plata. Estamos unidos con un cordón de plata que es el cordón umbilical de nacimiento en físico, y después ya nos lo cortan en físico y queda el cordón espiritual o cordón de plata, que es el que te va a unir. Ese periespíritu es el que se va en los viajes astrales, por ejemplo. Cuando te vas y que sabes cosas, que soñas cosas y después se cumplen, decís, ¿cómo puede ser que yo sepa esto? Porque tu periespíritu visitó, fue a ver el chisme del personaje o del pariente o del amigo que para vos es importante. Entonces viene y te lleva y trae la información a tu cerebro. Por eso te lo implanta a través como de sueño, para que lo sepas. Ok, y todos tenemos guías, todos. Todos nacemos con un guía espiritual o comúnmente como se llama ángel de la guarda. Pero es un ser encarnado. Es un ser que pasa una evolución. Es un ser que tuvo vida. Fue una persona física que muere. Ahora el tema es la evolución. ¿Cuánto tarda un muerto fallecido en evolucionar para una encarnación? 20, 50, 100, 200, 400 años. Lo que decidan en el cielo metafórico junto con otros maestros más elevados, el momento que sea indicado, siempre y cuando ese espíritu quiera volver a bajar a un cuerpo físico. Ok, entonces podríamos decir que los guías podrían ser como tu conciencia, en pocas palabras. Es tu conciencia, tu alma, es tu todo. Es esa voz interior interna que tienes. Comúnmente se le llama alma. Entonces, ¿qué sucedería en el caso de una persona que ya no tiene empatía por la vida, que no sé, pues ya tiene cierta frialdad para desvivir, para hacer un montón de cosas con las personas? Es una persona que ya perdió sus guías, en pocas palabras. Mira, el guía siempre va a estar. Ahí lo que ocurre es que se te pega el ser oscuro. Es como si le dijera, córrete. O sea, hazte un lado para que ingrese algo más. Hazte un lado porque yo voy a ingresar. El guía no puede no permitir que un ser oscuro se te meta. No pueden vivir dos espíritus en un cuerpo. Solo es uno. Por eso siempre tiene que ser tu guía. Lo que es muy común en lo que yo me dedico es ver, te entró un ser oscuro y tu guía se desfasó, lo tiró para atrás. Entonces primero hay que quitar al muerto, dejar el envase vacío de tu cuerpo físico y enseguida, lleva un proceso de días, enseguida hay que volver a incorporar al guía a tu cuerpo físico. En el momento que lo hago, la persona, en minutos de lo que se trabaja en ese proceso, la persona siente el cambio enseguida. Porque lo bajo, hablo con él, le digo, lo convenzo y se lo traigo otra vez en el cuerpo. Y la persona empieza a sentir manifestaciones físicas en el momento. Vuelve a la vida, le cambia el semblante, se le van las ojeras, vuelve a sentir temperatura. Casi siempre se sienten muy fríos, como que están muertos realmente. Entonces empiezan a sudar, empiezan a tener ese calor, algunos me ha pasado de bailan, gritan de felicidad, otros le da la sensación de quiero salir corriendo porque estoy feliz. O sea, pasan muchas cosas cuando el guía vuelve a reincorporarse al cuerpo físico, porque vuelve a su casa,
vuelve a ese hogar. Entonces es muy, muy impactante cuando son casos así de que están mal, la gente muy mal, y cuando regresan hasta hacen un gesto de así, ¿no? De que volvió a entrar. Uh-huh. Pero ellos están en un plano consciente, la persona viva está en un plano consciente. Entonces siente cómo entra. Pero es su guía, no es cualquier otro espíritu. Es diferente. Ah, ok. Fíjate, hay un caso que me parece muy interesante. Lo compartieron hace poquito tiempo, hace algunos días, de una persona que supuestamente tenía ciertos problemas de adicciones. Entonces, este señor ya estaba algo grande. Caía y volvía a caer al centro al que lo metían comúnmente. Sí. La última vez que cayó a cierto centro, contó con la suerte de que había una persona que se dedicaba a cuestiones de constelaciones familiares, de situaciones de trabajo con ángeles, etc. Entonces, a esta persona, que comparte el testimonio, es uno de sus hijos, a esta persona cuando lo pasaron por una terapia, precisamente, no sé si era con guías, no sé si era con alguna otra situación, después de esa terapia, no volvió a caer a la adicción. Uh-huh. Después de años de tratamiento. Entonces, como que conecto un poco con eso que mencionas. Sí. A veces en los centros de rehabilitación, obviamente hay procesos psicológicos. Sí, claro. Y si te toca un psicólogo que le entra un poquito a esto, lo espiritual, y tiene la empatía con lo espiritual, a veces ellos mismos son médiums también. Uh-huh. O sea, el médium es una persona que tiene la capacidad de traducir mensajes, de pasar mensajes, de estar comunicado con el más allá. Entonces, si te toca un psicólogo así y puedes llegar a ver, por ejemplo, si trae evidencia, pero como son científicos no te van a decir que veo algo, uh-huh. Se lo callan, pero pueden hacer una integración. Entonces, a veces pasa eso. Si el psicólogo trae un poquito de tema empático espiritual y ve que llega a ver algo oscurito dentro de ese cuerpo, de ese paciente que le toca, que recae y recae, hay unas terapias que son terapias desobsesivas. Porque si te tocó un espíritu obsesor, te está haciendo hacer cosas que vos sabes que no harías y que te llevaron a eso. Entonces, le pudo haber hecho una terapia desobsesiva que consiste en eso, en hablarle. Así como la del niñito, le empezás a hablar y ese espíritu entiende que ya no tiene que estar ahí. Entonces se va. Entonces, si el espíritu obsesor se va, deja de hacerte el daño. Y ahí ya no vuelves a recaer, pero sigues con una terapia emocional también. Porque ahí hay una diferencia. Una cosa es, tomás porque te gusta, o sea, por cosas emocionales, o sea, tomás para olvidar, tomás por pedos emocionales o tomás porque un espíritu me está haciendo esto. Pero es que ahí es donde está lo interesante, porque previamente pues ya había pasado por todos esos tratamientos. Claro. Entonces es muy posible que traía un espíritu obsesor. Y de hecho, fíjate que la primera vez que tuve a mi amiga Brenda Vera, que le mando un saludo, hablaba precisamente de un tipo de presencias bastante interesantes que tiene que ver con entidades demoníacas. Uh-huh. Donde algunas personas que tenían ciertas adicciones, no sé, una persona que consumía X sustancia que está en tal nivel y otra persona que consumía la misma sustancia en otro nivel y están separados. Sí. ¿En qué coincidían? En que decían que tenían las mismas experiencias, donde veían los mismos espectros, las mismas entidades, en pocas palabras. Sí. Entonces llegaba a la conclusión, ¿sabes qué? Yo creo que estas entidades se manifiestan dependiendo también del tipo de adicción y el tipo de sustancia. Claro. Y mencionaba que estas se presentan como algo bellísimo en algunos casos. Claro, el engaño. Pero son la seducción. Exactamente, la seducción. ¿Por qué? Porque ella mencionaba que en uno de estos, donde estaba liberando a la persona, se le presentaba a esta persona como un hombre precioso, o sea, decía que musculoso, que hermoso de la cara, etcétera, pero pues era la presentación de algo realmente horrible. Claro, oscuro.
Y de ahí volvemos a que el espíritu te engaña. El espíritu, la entidad, el muerto, te va a engañar. Y si se te presenta, por ejemplo, con un físico lindo de hombre y todo, ya escaneó a la bruja, a la espiritista, ¿a quién? Porque así es como entra ella. Como entra basada la necesidad. ¿Sí? Claro, sí, como no sería el caso de la persona que le hace falta a su abuelo, ¿verdad? Exacto. Si a esta chica, por ejemplo, le gustan los hombres así, Ajá. entonces me voy a presentar como un hombre así, porque así te gustan, ¿verdad? Es tu debilidad, así te gustan. Entonces, si yo me muestro así, no me vas a quitar. Me estás viendo precioso como te gustan. Ajá. Entonces de ahí viene el engaño de no me vas a quitar. Te estoy dando lo que quieres, la vista, lo visual, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que estar muy, pero muy atento. Y la línea es muy delgada cuando un espíritu te engaña. Claro, es peligroso. Es muy peligroso. Sí. Ok, de estos casos, ¿ha habido alguno que te has negado a atender? Me niego a atender en casos, por ejemplo, cuando vienen gente coronada en santería y tienen un babalao presente, me niego a atender. ¿Por qué? Porque tienen un babalao, tienen alguien que los rige, tienen una mano energética. Entonces, como profesional, yo no puedo meter otra mano energética si tú ya tienes una guía. Entonces, si no tenéis la guía, si ya la perdiste, bueno, checo, a ver hasta dónde te puedo ayudar en una orientación con tus orillas, a ver qué quieren tus orillas, de por qué te están causando un problema tus orillas, porque por eso llegan, tienes un problema. Casos que no me he negado. Yo creo que no, salvo que si entramos en un proceso ya energético de que vas a trabajar conmigo, sí pido que no vayas con otra persona al mismo tiempo, porque si no también es un cruce de energético de manos. O sea, ¿cómo vas a saber quién está dando resultado? Yo te hago una cosa, el otro brujo te hace otra, y así. Ese tipo de gente no la vuelvo a atender. Fíjate, hay una situación bien interesante que tiene que ver con deidades, que yo se lo preguntaba a un ministro de la Santa Muerte. Porque está el mito de que la Santa Muerte no puede estar a un lado de otras deidades. Entonces le digo, ¿es prudente hacer los pedidos y que estén otras deidades? Dice, fíjate, está ese mito de que la Santa Muerte no puede estar a un lado de estas deidades, que porque es celosa. No es eso. Simplemente la gente no sabe explicar el por qué no se debe. A ver, tienes a todos en un altar. Estás haciendo un pedido. Yo no tengo todos en un altar. ¿Quién te lo va a cumplir? No, ahí sí. Yo trabajo la Santa Muerte también en La Blanca, sí. Para todas cuestiones de salud. Entonces, ¿qué pasa en cuestiones energéticas con deidades? O con santos, o con orillas, o con lo que tengas en tu casa. Si tienes un altar, por ejemplo, si tienes una repisa, y en la repisa tienes a Buda, la Santa Muerte, a tu mano de Orula, y tienes chile, mole, pozole espiritual, todo junto, vas a tener un problema. Porque no es porque sean celosos, sino es porque cada uno trabaja a un nivel de energía diferente. Sí. Por eso cada uno tiene que tener su espacio energético. Así es. Ajá, entonces mi Santa Muerte está en un lugar, ahí tiene todas sus cosas. Si necesito pedirle algo a ella, voy con ella. A ver, ¿le quieres entrar con este caso así, así, así? O sea, como medium me comunico totalmente mental o con las cartas. A veces las cartas me dicen, tengo a la Santa Muerte en una carta. Entonces en la carta me dice, yo le quiero entrar a este caso, considérame. Ok, va. Eso no se lo digo al cliente, ¿no? Eso lo trabajo yo. Entonces, si quieren otras deidades que tengo en mi casa, bueno, voy y hago el trabajo con ellos. Pero siempre los altares tienen que estar separados por la magnitud de la energía de lo que vas a hacer y justamente para que no haya confusiones, ni que no tengas un problema después de rebote energético, porque entre ellos mismos te pueden hacer un rebote. Sí. Entonces hay que separar las energías. Ahora tengo, por ejemplo, gente que me dice, pero no tengo espacio, vivo en un huevito, en un departamento. Bueno, a ver, pones un listón morado. Un listón morado, transmutación, en el medio.
Entonces evitas un poco del cruce energético. Es como una barrera invisible que va a hacer el rebote de un lado hacia el otro. Entonces ahí ya puedes tener, no te digo con un altar tan grande, pero aunque sea repisitas separadas, pero con el listón morado que pueda separar en la pared o en la misma repisa, sí llega a ser efectivo. Pero el cruce energético es por eso. Claro. O sea, todas las energías van a traer lo positivo y lo negativo igual que nosotros. No es que sean malas o buenas. El bien y el mal, pues, claro. No es eso. Claro, de hecho mencionábamos en algunos de los programas, pues que en el mundo energético, podríamos decir, no hay ni bueno ni malo. O sea, la moralidad es subjetiva. Porque, pues para nosotros, como humanos, lo que puede parecer malo para nosotros, por ejemplo, los mexicanos, para una persona que se encuentra en África es algo totalmente normal. Ajá. O al revés. O la gente que está en la India, por ejemplo. Y a veces las personas es lo que no entienden. Y es donde confunden las situaciones que se presentan del plano energético, del plano esotérico, podríamos decir. Y dicen, no, pues es que es malo eso. Sí. Es malo, es muy negativo. Bueno, lo malo de la Santa Muerte, ¿no? La Santa Muerte es malísima. Exactamente. Está satanizada casi. O sea, pero es por el concepto y el mal uso que le dan las personas. El fiel, el que la sigue, de ahí viene el problema. Igual con la santería. Es una religión muy bonita. Es muy bonita. Es muy bonita, pero ¿quién hizo mal uso? Pues el mismo del Babalao, pues la misma gente que empieza a distorsionar cualquier religión. Entonces, por ahí viene el mal uso, es quien hace quedar mal después a la entidad o a la deidad. Entonces yo trato también de explicar eso con la Santa Muerte, porque para mí, yo como extranjera, adopté a la Santa Muerte por fe. Un santo, una entidad, una deidad, lo único que quiere es tu fe, tu entrega. No te va a pedir dinero. El que pide dinero es el terrenal, pero ellos solamente quieren tu fe y tu devoción. Entonces de ahí viene a que te cumple o no te cumple. Y también de que estudies, porque todo religión, toda entidad, toda deidad se tiene que estudiar. ¿Se podría considerar que con eso se alimentan las entidades? Las deidades, perdón. Las deidades, o sea, sí, se alimentan de fe, pero también se alimentan de cosas internas tuyas, de emociones, de actos, de rituales. Es el conjunto de todo, con el cual una deidad va a tener un poder o que le pidas algo, ¿de qué va a depender? De un trabajo interno, de una devoción, de una alimentación, de pagarle el trabajo que le estás pidiendo. Tiene que haber una retribución de te doy, me das, porque necesitan un alimento también. Y el alimento viene por parte de tu fe, de tu energía, y por una parte también orgánica, que es alimento, ¿no? La fruta, la carne, el vino, la sangre. O sea, sí hay. Ok, y si mencionamos que la moralidad y estas situaciones pues, con las deidades es meramente subjetiva, ¿tú crees que con deidades como las que hay en el catolicismo, santos, etcétera, también se pueden hacer cosas negativas con ellos? Sí, claro. Sí, con cualquier entidad energética, sea hasta católica, se puede hacer brujería. Sí. Brujería buena y brujería mala. Exactamente. Sí, fíjate. Sí, claro. De hecho, ya hemos tenido algunos invitados que trabajan con santos. A algunos les parece una aberración. Bueno, al católico le va a parecer una aberración, claro, ¿no? Digo, bueno, pues a ellos completamente. Pero para otros, a mí me parece realmente funcional, sí. Porque pues sí, prácticamente estás tomando energía de una deidad o de una persona que trascendió y decidieron hacerlo santo. Claro, pero si volvemos atrás, el santo que está canonizado fue una persona. Que tuvo vida, pero ¿qué era? Era un medium que tenía habilidades. Esas habilidades daban milagros. Entre comillas, ¿no? Hacia la Iglesia católica es el milagro católico. Por eso existe la averiguación antes de hacer la canonización.
Pero esa persona, ¿por qué era especial? Bueno, también que el tema de la iglesia te va a adoctrinar, ¿no? Te adoctrina en base a lo que es la Biblia. Pero si nos vamos más atrás, en temas bíblicos, Jesús y todos los apóstoles eran médiums. No era que Jesús hacía milagros, hacía pases energéticos. O sea, tenían habilidades extras que los demás estaban tan cerrados que no podían. Habilidades con la palabra, habilidades para tocar y sanar, muchas habilidades que cada uno de ellos tenía. Pero la iglesia obviamente no te va a mostrar eso, te lo va a contar de otra manera para seguir adoctrinándote. Entonces, ese santo tenía habilidades, era un medium. Por el concepto espiritual era un medium. Y las habilidades, los milagros hechos hacen que la iglesia te lo muestre como una persona extranormal y por eso es un santo. Ahora, sacrilegio que uses un santo para hacer brujería. Claro. Claro, y yo creo que va un poquito más allá, porque yo me he encontrado con cosas que me parecen pues increíbles, pero son funcionales para algunas personas que se dedican a los temas energéticos. Aquí muy cerca de donde estamos, tengo un muy buen amigo que es babalao, pero él como que se abrió mucho más sus caminos de algunas formas muy interesantes, donde me mencionaba, si tú tienes, por ejemplo, las cenizas de tu mamá, que las tienes en tu casa. Si tú tomas la decisión de utilizar su energía para hacer cualquier tipo de cosa, trabajo, o pedido, lo que sea, y le enciendes una velita, muy seguramente te la va a tomar. Y si dentro de tu círculo de amigos, tu círculo familiar, hacen lo mismo, esas cenizas van a tomar un poder bastante importante. Y me dice, mira, ven, pásate. Entonces me pasó a su casa, y en una habitación pues tenía todas sus orillas, sus ofrecimientos, etcétera. Y después me pasa a otra zona, que es la zona de la sala, y tenía pinturas de artistas reconocidos. Incluso algunas que yo puedo decir que cuestan muchísimo dinero. Y le digo, oye, ¿de dónde sacaste esto? Me dice, no, güey, no te fijes en eso. Obsérvalas. Entonces las observo y tenían líquido rojo, todas, como si las hubiesen salpicado. Y le digo, caray, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Me dice, es el mismo concepto que te estoy diciendo. Yo estoy tomando la energía de los artistas. ¿Por qué? Me dice, simplemente este cuadro. Tenía un Picasso, así. Y yo, es lo que me dice, ¿cuántas personas no ven a los artistas como si fuesen personas extraordinarias? Y casi llegamos al punto de la adoración, de que los ven como unas deidades. Toda esa energía la puedo yo canalizar para realizar mis trabajos. Claro, porque son cuadros originales con la energía del pintor. Exactamente. Entonces dice, para mí es funcional. Dice, todas las personas podemos hacer eso. Todo depende de cuántas personas tengan detrás estos artistas. Sí. Entonces, por eso digo que puede ir mucho más allá, dependiendo de, pues también de cómo se realiza la práctica. Sí, ¿no? claro, y de los conceptos que tengas, porque Sí. si no tenés esta apertura y este conocimiento espiritual, energético, de que podés obtener energía sobre otras cosas, hasta de objetos, porque los objetos traen energía. Entonces también se puede hacer brujería con eso, con objetos, con tierras, con la tierra de la propiedad de un banco. O sea, de ahí también tienes energía, sí, en la puerta cierto. de un banco. O sea, es muy común ver trabajos de brujería en un banco, por ejemplo, porque obtenés la energía de ahí. Yo ahí me llegó un testimonio, pero fue al revés. O sea, utilizaron parte del terreno, pero de una persona que tenía un negocio. Hicieron todo lo contrario. O sea, en vez de obtener algo, fue darle algo, y fue algo bastante negativo. Claro. Sí, volvemos a lo mismo. Lo bueno y lo malo, según el criterio, cómo manejo la energía, a positivo, a negativo, todo va a ser relativo a tus principios y valores. ¿Qué quiero hacer con esto?
a veces hasta de una entidad negativa, puedes hacer cosas muy positivas. Claro, sí, me suena. Y agarras esa energía tan poderosa, negra, oscura, justamente para hacer un trabajo que a vos te falta la carga, el power negro, la fuerza negra de lo que tiene negro para hacer un trabajo blanco. O algo meramente positivo para nosotros. O positivo para nosotros, claro. Pero de lo negro sale lo blanco. De la oscuridad vemos la luz. Sí, y te menciono un ejemplo. De hecho, se lo pregunté a una amiga que vive muy cerca de aquí. Ella es satanista. Entonces le hice la misma pregunta. Digo, oye, ¿se puede obtener algo negativo? Perdón, al revés. Algo positivo de algo negativo en estos ambientes. Se puso a pensar, me dice, sí, claro que sí. Se puede hacer un trabajo de destrucción. Uh-huh. Pero ¿qué tal si lo que quieres destruir es una adicción? Quitar todo eso que te ata a la adicción. Uh-huh. Se puede hacer con algo, con una situación bastante negativa. Uh-huh. Algo que va a tener un resultado positivo. Positivo, claro. Entonces sí, totalmente. Pero primero también tenés que trabajar tu autoconocimiento, ¿no? Sí, cuando claro. te metes en estas cosas oscuras, porque si no vivís esa oscuridad, si no la sentís, ¿cómo haces para trabajarla para otro? También tenés que conocer a la energía oscura, de cómo trabaja, qué quiere, qué te va a pedir. Claro, tiene sus costos. Claro, el costo, pero aunque sea positivo. O sea, siempre va a haber un costo o un trato justo. Es lo justo aquí en un trabajo. Claro. Cuando atiendes a las personas, ¿ha habido algo que te detenga a seguirlos atendiendo? Sí, los muertos. ¿Pero por qué te detienen? Porque empiezo a sentirlos, cómo murieron. Lo más fuerte son las traqueotomías, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, cuando siento las traqueotomías... Porque te falta la respiración. No, siento el agujero y siento una bola. Cuando sentís eso, pues empiezo a toser porque me estoy ahogando, me empiezo a ahogar, me queda sin aire, o sea, los síntomas sí son feos. Traqueotomías son lo más feo. Sentir el cáncer de estómago también es muy feo. O sentir cómo están abiertos cuando se mueren en quirófano. Entonces sientes lo que ellos sintieron. Sí, en la lectura sí, no es siempre, pero sí. A veces sí me hacen sentir. Quizás a veces te hacen sentir más para que le expliques con más detalle al familiar, porque a veces el familiar no cree. Aunque le estés diciendo, a veces no cree. Entonces me hacen sentir cosas a mí más fuertes porque estoy tirando las cartas y de repente empiezo a llorar destrozada. Decís, ¿cómo puede llegar a ser eso? O sea, no son mis lágrimas, no es mi dolor, pero enseguida al medium le vienen las manifestaciones físicas. Entonces es impactante para el que te está viendo de ¿dónde está el truco? ¿Qué se echó, no? ¿Qué se echó en los ojos? ¿O cómo hizo? ¿Cómo puede llegar a hacer esto? Entonces empiezo con la manifestación física, pero el paciente me está viendo. Entonces le digo, seña, ¿no? De espérame. Trato de ver aquí qué me está diciendo y ahí empiezo. A ver, ¿tu familiar le pasó algo en la garganta? Me dice, sí, estaba intubado, la mayoría por fueron las traqueotomías que he sentido fueron por COVID. Entonces le digo, es que estoy sintiendo esto y esto y esto. Y me dicen, sí, es que así murió. O los infartos. Sentir infartos o sentir como un cuchillo que tengas, como un apuñalamiento permanente, así se siente un infarto. Una taquicardia horrible, falta de aire. A veces es una visión borrosa, dejas de ver, o sea, el ciego. O sea, depende del muerto, son las manifestaciones que ves y sí me han dejado así como... Físicamente en el momento te deja muy mal, pero digo, dame chance, espérame. Una vez que vos decís todo lo del familiar, se te va quitando. Entonces una vez que pasa eso ya puedo seguir con la lectura, pero ya le di más información al familiar. Ok, entonces cuando dejas de atender es porque te están diciendo lo que ellos sintieron en el determinado momento. Sí. Yo tengo una prioridad, o sea, como medium es, primero le tengo que dar servicio al espíritu y después al familiar. Entonces, porque si vos no le das atención al espíritu, el espíritu te sigue moleste y moleste y moleste y no te deja. Entonces hay veces que es una tirada
con la persona y la persona me dice todo que no. Nada le cierra lo que le estoy diciendo. Digo, a ver, no es tu tirada. Ya, me doy. Entonces ahí le digo, a ver, ¿qué familiar se murió recientemente? El último. Entonces desde ahí parto. Dame el nombre completo, le empiezo a tirar las cartas al muerto. Y ahí ya está. Una vez que el muerto dice todo, ahí ya me deja decirle al vivo a ver cuál es su problema. Porque primero es la necesidad del espíritu. En estas tiradas, ¿qué es lo más fuerte que te han dicho? Las personas ya trascendidas. Uy, no. Mira, el caso más fuerte, fuerte en el sentido de rebuscado, Ajá. así de que, puta, ¿no? Una familia entera en disputa por una propiedad. Uh-huh. Viene, no me acuerdo si fue la hija, creo que primero fue la hija. Aparece el padre diciendo, no quiero, no les voy a dejar nada, porque ya dejé estipulado mi herencia para quién iba. Entonces, no. La hija le digo eso, ya. Dice tu papá que esto y esto, no, ok. Me manda al esposo. Viene el esposo. Dice que esto, que no. Y así toda la familia, a todos le dijo lo mismo, que no. Pero ¿qué pasaba? La familia quería la herencia del señor, pero el señor en vida se la había dejado a otra persona. Aparte eran todas mujeres su descendencia. ¿Y acudieron a ti por qué razón? Porque porque el abogado no le da el caso legal. Entonces dice, quiero ver por qué está trabado el caso legal, pero el caso legal es respecto al familiar fallecido. Entonces, cuando le leo las cartas al familiar fallecido, el fallecido dice, no, ¿qué parte no entienden de que yo ya dejé todo estipulado y que no les va a tocar nada? Y aparte misógino. Porque se lo dejó a un hombre la herencia. Pero esos son los casos fuertes de repetición. O sea, es increíble cómo en una familia entera el muerto sigue diciendo lo mismo y sigue apareciendo. Y no me deja leerle las cartas a las personas vivas, ¿eh? Es, te sigo comunicando lo mismo. Siguen, insiste, y el muerto aparte no se va. En las casas hay manifestaciones, en las casas de ellos hay manifestaciones porque el muerto sigue rondando, porque hay un pleito emocional ahí de herencia que no sueltan. Siguen gastando dinero, siguen pagando abogados y el caso nada más no sale. Porque el muerto también puede llegar a tener un poder en hacer modificaciones para que no salga. Va y se le acerca al abogado al oído y le dice cosas al abogado. O ¿En va serio? Claro. Es que los muertos pueden hacer cualquier cosa mientras que sigan acá, se van materializando cada vez más y van teniendo más fuerza. Entonces podríamos decir que en este caso el mismo fallecido hacía que esto hace que no salga. No saliera legalmente no para sale. ellos. Ajá. Porque la voluntad no era esa. Y hoy hablamos del tema de voluntad. La voluntad del fallecido es muy importante. Porque si no va a ser un pendiente para el familiar. En este caso, o sea, para mí fue así de wow. Yo no puedo creer, nunca me ha pasado, que en una familia completa el familiar bajara y dijera lo mismo, de que no había caso. Siendo que yo no sabía ni que era el familiar, porque no es que vinieron todos los días o así. O sea, me vienen y como atiendo a mucha gente, yo no sé a veces ni quiénes son. Y cuando empiezo a leer digo, esta historia ya la conozco. Y resulta que digo, a ver, ¿tú eres parienta de alguien que tiene? Me dice, sí, es mi mamá. Y así empiezo a relacionar que era toda una familia. Pero yo no sabía que me los habían mandado, ¿no? O sea, yo ni pregunto ni quiénes son. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que la historia siempre era la misma y digo, es el mismo familiar. O sea, y era la misma respuesta. El mismo muerto con la misma respuesta para todas las lecturas. O sea, un caso que me dejó así de hoy. O sea, ¿Y no acudió contigo la persona a la que sí fue heredado todo? No, porque ese ya tiene el dinero. No, ese nunca se enteró. No, porque el dinero lo recibió en vida. Qué interesante. Sí. Órale, es así. Sí, no, esa historia estuvo así de wow. Impresionante. O sea, nunca se me había presentado un muerto tantas veces. Ok, y también te metes a los temas de brujería. Sí. ¿O no?
Sí, hago brujería en lo que es para quitarle la brujería a un muerto y quitarle, no sé, lo más recurrente es un amarre, son amarres. O sea, la gente está como amarrada o se hacen autoamarres o como ahora está Sí. muy de moda TikTok y Sí. las instrucciones de TikTok. Entonces, pues o se autoamarran o hicieron mal un trabajo porque Pero están solo para empezando. quitarlos. Sí, yo solo quito. Ah, Solo quito. Yo solamente hago parte de sanación, tanto para espíritu o a vivos. Quito. Quito daños, quito cosas que te están haciendo mal. Ajá. Arreglo cosas espirituales. Ok, no se sientes dentro de la estadística, lejos de meter las situaciones de muertitos. ¿No te solicitan más lo de quitar los amarres? Ay, es depende de la época. ¿Sí? Hay épocas en que es puro muerto. Ajá. Ahora se viene la época de puro muerto. ¿Sí? Sí, porque el tema de ahora en octubre se abre el velo. Vamos a Y entrar utilizan en mucho. época de Ajá. muerto. Entonces, la densidad, cuando fue lo de COVID, por ejemplo, fue un montón de casos de muertos pegados, muertos que no sabían que habían muerto. Entonces, depende de las épocas. A veces son solamente pura quita de muertos, otros son quita de muerto con brujería. ¿Por qué? Porque te mandan la brujería con un muerto. Depende de lo que te hayan mandado también. Que hay casos que son muertos enviados con brujería, sí, también me toca. Y es el mismo procedimiento. Primero se quita el muerto y después se quita la brujería. Porque el que gobierna la brujería es el muerto. Porque el muerto es el que te va a estar diciendo cosas en la mente, truncándote para que no te salga. Depende de lo que te hayan pedido en la brujería, el muerto tiene una misión. Tiene un pacto con el brujo, es su esclavo. Entonces, el muerto no va a querer irse. Entonces, lleva también una investigación de, no, este muerto te lo mandaron con una brujería. Y la cuestión de los amarres, bueno, yo quiero suponer que en algunos casos las personas que se autoamarran, conoces algunos casos completos. Sí, sí. ¿Cómo que viene a tu mente de este tipo de Y casos? de ahí viene el tema pues, emocional, ¿no? La falta de autoestima, pues esa relación ya venía quebrada, no quieren aceptar, ¿no? De que eso ya pasó, el tema de los engaños, las infidelidades, también me lo dicen las cartas, cuando hay infidelidades o cuando esa relación ya caducó. También me han pedido amarres, también me piden amarres. ¿Y tú no puedes hacer nada para unir esto? Digo, no, porque las cartas ya dicen que ya terminó. O sea, si tú haces algo, vas a seguir forzando una relación que ya no es, porque esa persona ya te enseñó, y te hizo daño, te enseñó y tiene que irse. Entonces, por eso una relación se quiebra, porque ya caducó. Entonces, lo que no entienden las personas es esa parte evolutiva. Las personas van y vienen en tu vida. No las puedes tener amarradas. Cuando haces un amarre, vas a amarrar los campos espirituales de la persona, más esa persona, pero involucra también todo el alrededor de ambas partes, toda la familia de un lado y la familia del otro lado. Todos empiezan a tener problemas por ese amarre, porque estás amarrando dos destinos que no tenían que estar juntos. Entonces, de ahí, casi siempre la persona que está amarrada y que no tenía que estar, y ya no está, ya te separaste porque la persona se fue, empezás a tener problemas. Conseguiste una pareja, no te va a durar ni un año. Te dura un mes, 3 meses, 5 meses, 7 meses, pero no llegas al año. Y son muchísimas trabas en esa pareja o muchísimas discusiones. ¿Por qué? Porque te hicieron un trabajo de amarre sin que vos supieras, poniéndolo en el papel de que sos la víctima, ¿no? Así. Me amarraron y pues yo ni en cuenta, ni lo topo. Pero quedó bien ardido, le había metido los cuernos. O sea, hay detrás un trasfondo emocional de no querer zafar de esa relación y de ahí viene el amarre. Pero lo que pasa es que casi ningún brujo te cuenta. O sea, ¿qué lleva a hacer un amarre? ¿Qué conlleva hacer un amarre? O sea, no se fijan en la parte negativa. No, la parte negativa y las consecuencias, no. Y aparte, o sea, cuando haces un amarre es la aceptación. Ya se terminó, ok, no lo voy a aceptar, lo quiero a fuerza. Pero a fuerza, pues la persona ya no la tienes. A veces los amarres dan resultado y a veces no. Pero si dan resultado 2, 3 meses, vuelve la persona y se vuelve a ir. Y se vuelve a ir no porque la brujería no funcionó, sino porque ya caducó la relación.
Ya es una relación que está demasiado tóxica. Entonces ya tenía que irse. Entonces esa persona te enseñó cosas negativas y positivas. Ahora mira lo que te enseñó, porque casi siempre vas a mirar el daño que te hizo, no vas a mirar lo positivo. Lo más fácil para despegarte de una relación es, ¿qué me enseñó esta persona? Gracias a que me enseñó esto malo, pude ver esto y aprender esto positivo. Entonces me desafano más rápido en la versión emocional, claro. Y no voy a recurrir. Autobrujéate para levantarte el ego, la autoestima, salir de esa relación. Hazte tú tus propias brujerías o ritualitos para poder superar esa pérdida, que es lo que nunca nadie hace. Trabajar en uno, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, la cuestión de los amarres, a mí me encanta el tema de los amarres, porque pues también hablamos mucho sobre muchas situaciones que tienen que ver con eso. Y precisamente hablando de los que son los amarres consensuados o pactados entre parejas, a mí me parece, bueno, ya le he contado varias veces, pero te la resumo la historia. Llegó a mí una historia de unos muchachos que estaban muy enamorados cuando eran adolescentes, como se amaban mucho, se amarraron, dijeron nos vamos a amar para toda siempre. La vida, y utilizaron líquido y un montón de cosas. Cuando se aburrieron, pues uno por cosas del destino fallece y la mujer no podía tener parejas. No podía tener parejas, siempre problemas, golpes, etcétera, y también pasaban cosas en su casa. Hasta que una persona determinó y dijo, oye, ¿hiciste algo tú? Algo hiciste. Y estás anclando a esta persona de forma energética. Ya no está. Ya no te quería. Pero ustedes se anclaron. Entonces, esa era la situación. Sí. Entonces, eso es algo... Claro, es lo mismo que pasa con los muertos. Ajá. ¿Ves brujería? No importa si la hicieron, si vos te la hiciste o si te la hacen. Ya moriste. El caso es que... Te llevaste la brujería lo mismo que vos mismo mencionabas, hiciste. que no te fijas en qué es ni cómo fue. No. Te la llevaste por el solo hecho de que te autobrujeaste igual. La brujería funcionó. Fue un pacto de amor, lo que sea. No es lo mismo hacer un amarre que un endulzamiento de pareja. Es más leve el endulzamiento. Ahí se tuvo que haber hecho un endulzamiento y no un amarre, pero bueno, es diferente. Si te endulzas en consensuado, pues no pasa nada. Porque solo nos vamos a endulzar, a poner esta relación como más amorosa, con más pasión, con más miel, ¿no? Pero no es un amarre, es muy diferente. Ahí ya no es una brujería. Es un endulzamiento, que es diferente. Okay. ¿Y qué consideras de las personas que utilizan líquidos corporales? Pues así se debe hacer una brujería para que funcione. ¿Siempre? No siempre. O sea, los líquidos, el ADN, uñas, pelos, líquidos corporales, te sirven mucho más para hacer un trabajo, porque ya tenés el ADN. Pero en casos que son trabajos a distancia, ¿cómo haces? Pues no te queda más que el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y la foto. En mi caso pido foto. Hay casos a distancia. Yo los trabajos los hago a distancia. No necesito tocarte. Entonces nada más te pido tu nombre completo y tu foto actual. Entonces no necesito una prenda, no necesito nada tuyo. Porque es mi habilidad. Hay otras personas que sí lo necesitan. Pero el ADN es lo más fuerte que vas a tener de una persona para hacer un trabajo de brujería. Y no necesariamente tienen que ser líquidos como menstruación. Es lo más fuerte eso. ¿Ah, sí? Para que dé resultado, claro. Es lo que más da resultado. O el semen. O el orín. Sí. ¿Ah, con orines también? Sí, claro. Sí, con orines también. Bueno, había escuchado por ahí de que lo utilizaban, pero nunca ha llegado a un caso. Sí, orines, materia fecal también. Sí, depende de lo que quieras hacer. Ah, eso de la materia fecal. Sí, claro. Sí. Hasta de animales también. Sí. Todo se puede usar de lo que sea ADN. Pues si hasta los muertos los agarran de prenda. Sí, que eso también lo había escuchado. Todo. Si tienen por ahí alguna historia que tenga que ver con orines, pásenmela. Sí, todo sirve. Todo sirve. Sí, bueno, pues Romina, una plática muy, muy interesante. Bastante interesante. No sé si estés de acuerdo. En algún momento que tengas oportunidad, me gustaría que me mostraras qué es lo que haces con tus sesiones, qué es lo
lo que haces, cómo es tu forma de trabajo, y estaría excelente que lo mostraras en uno de los capítulos. ¿Qué te parece? Claro que sí, la tirada en vivo. Excelente. Y antes de irnos, cuéntanos, dile a la audiencia quién eres, qué es lo que haces y dónde te pueden encontrar. Bueno, soy Romina Nate. Me pueden encontrar en mi página web, rominanate.com, en redes sociales, en Instagram, en Facebook con el mismo nombre. Y también si quieren en Casa Círculo de Brujas. Es una escuela de brujas en el cual también enseñan todo tipo de brujería. Casa cultural también. Tienen una cafetería muy linda. Entonces ahí doy clases de desarrollo de la mediunidad, de toda esta parte de expandir tu conciencia, de canalizar muertos, deidades, energías, de cómo abrir el canal. O de personas que les pasan cosas y no saben cómo controlar esas cosas feas que te pasan. Entonces ahí doy clases exclusivamente de esto. No sabía que dabas clases en Círculo de Brujas. Sí. Si vieron el capítulo de Ingrid, pues sí. También ella es por ahí. Sí, soy maestra. Profesora. Y me parece muy interesante porque a las personas que escuchan los programas ni siquiera tienen la más mínima idea de lo que es una escuela de este tipo. Sí, es una escuela como Harry Potter. Sí. O sea, es un lugar donde hay diferentes maestros con diferentes especialidades y se dan cursos, talleres, rituales específicos de lo que quieras. También hay una cafetería. Si no quieres ir, por ejemplo, a un taller o un ritual o aprender, vas a la cafetería. Es una cafetería temática. Entonces te sirven los tragos con humito, con calaveritas, con diferentes cosas alusivas a lo que es de la casa. O sea, pero es una escuela, cafetería cultural, en el cual puedes ir a estudiar, festejar tu cumpleaños temático, puedes hacer diferentes cosas y aprender. Aprender, que es lo principal en esta parte espiritual, de brujería, de parte de tu alma, de tu desarrollo espiritual, de tu conciencia. Tener un lugar seguro en donde vayas a estudiar, porque es muy difícil encontrar un maestro que te guíe y seguir con ese maestro, ¿no? Porque en el camino a veces perdés el maestro y no sabes ya quién me enseña y ahora qué hago, cómo le hago, ¿no? Aprendí hasta acá y ahora qué. Entonces ahí también doy clases, pero exclusivamente de desarrollo de la mediunidad. O sea, lo doy por fuera, o sea, lo que es por mi página web y ahí en presencial. O sea, lo doy online y presencial. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias y espero pronto se vuelva a repetir una plática por aquí en claro que sí. Gracias. Y a ustedes, queridos seguidores, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este capítulo de Más allá del miedo con Jesús de Nazaret Martínez. También saben que me pueden encontrar en todas las plataformas como Más allá del miedo podcast y en el personal como Nazaret Martínez, Facebook e Instagram. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.